amigos de ENTA? ¿Cómo están? Soy Wally Valeta, residente de tercer año de Medicina Interna y hoy estamos en nuestro podcast ENTA Comunica y me encuentro con un invitado muy especial. Cristian, por favor, preséntate. Bueno, me presento, muchas gracias. Mi nombre es Cristian Blanco, soy estudiante de la Universidad Simón Bolívar, octavo semestre de Medicina. Muchas gracias, Cristian. Y hoy vamos a hablar de un tema muy especial, es interpretación de cultivo más antibiograma. Pero más de entrar en ese fondo académico, más bien queremos hablar con nuestro invitado, con Cristian, cuáles son las falencias, qué conoce él del antibiograma, qué necesita, qué espera aprender. Y vamos a iniciar con una diapositiva que nos lo va a mostrar acá nuestro compañero de grabación. Cristian, por favor, coméntame qué ves, qué necesitas, qué te llama la atención de este paraclínico. Bueno, doctor, si le soy sincero, es primera vez que veo un antibiograma. Okay. No he tenido la oportunidad de tener uno en las manos, entonces esta ocasión creo que se presta para analizarlo a detalle. Listo, ok. Por ejemplo, ¿sabías que los cultivos, en este caso los antibiogramas, te muestran, por ejemplo, te aíslan un microorganismo? ¿Sabes, por ejemplo, qué son las siglas CMI? ¿Sabes, por ejemplo, qué significa sensible o resistente? ¿Tienes idea o tienes ese concepto claro? No lo tengo claro, doctor, y precisamente al momento de verlo creo que fue la primera duda que me surgió, como que qué es CMI, qué es sensible, si todo se debe ver sensible. No tengo idea del tema, la verdad. No. Perfecto, listo. Bueno, entonces, al hablar de este tema, te adelanto un poco las respuestas. Un cultivo prácticamente es para yo determinar en un proceso infeccioso qué patógeno me está creando esa infección. Okay. Y ese cultivo y ese patógeno me lo enfrentan hacia ciertos antibióticos. Estos antibióticos me generan a mí una concentración mínima inhibitoria, se llama, y me generan además una sensibilidad o una resistencia. Prácticamente esa es como la razón de ser del antibiograma. Determinar qué antibiótico puedo yo utilizar ante un patógeno que ya está previamente aislado en el cultivo como este que nos los acaban de mostrar. Ok, listo. Entonces, en ese orden de ideas, por lo general, casi siempre tenemos como las mismas preguntas. Es decir, aquí en este cultivo nos mostraron que se nos aisló un microorganismo que se llama Pseudomonas aeruginosa. Entonces, uno se pregunta, ¿qué tipo de bacteria es la Pseudomonas? Dos, por ejemplo, ¿qué antibiótico escojo? Mira que aquí en la interpretación nos sale que todo es sensible, es decir, sensible a micacina, sensible a cefepime, sensible a meropene. ¿Qué significa sensibilidad? ¿Y cuál es la resistencia intrínseca de ese patógeno, en este caso la Pseudomonas? Listo. Bueno, continuemos. Otra cosa muy importante que siempre nos asalta cuando estamos hablando de antibiogramas y de cultivos es averiguar o qué significa, por ejemplo, un antibiótico de amplio espectro. Para ti, ¿qué es un antibiótico de amplio espectro? Lo que tengas dentro de ti, lo que tengas la duda. No, la verdad no sabría qué decirle y precisamente me acabo de acordar de algo que pasó el semestre pasado, que roté por medicina interna. El doctor me hizo esa pregunta, que era un antibiótico de amplio espectro. Ajá. Y la verdad no tengo ese concepto claro. No tengo ese concepto. Porque hay otro término. Por ejemplo, un antibiótico de amplio espectro es lo mismo que un antibiótico de espectro extendido. También tienes esa duda. Listo. Ya más o menos tienes claro, por ejemplo, qué es la MIP. MIC, claro, lo que nos explicó ahorita anteriormente. Okay. La MIP realmente es la concentración mínima inhibitoria. Es decir, correcto, es la cantidad de antibiótico, lo mínimo de un antibiótico que yo necesito para poder matar la bacteria que se aisló en el cultivo pues, que nos mostraron, que tuvimos. ¿Y cómo podemos ver esa MIC en el antibiograma? O sea, ¿cómo se representa más o menos? Perfecto. Vamos a devolvernos un poquito a la diapositiva anterior. Y la MIC nos da ciertos valores. Hay unos valores que me hablan a mí, pues, siempre se especifica en microgramos sobre mililitros y eso se trata, pues, por diluciones. Entonces, dependiendo a los valores, me la confrontan al valor de resistencia máxima de un microorganismo. Y dependiendo de la MIP, pues yo escojo realmente, o al menos escojo, no debo decir que escojo el antibiótico dependiendo de la MIP, pero sí me oriento muchísimo, al menos para tener la elección terapéutica deseada. Bueno, continuando con Cristian, Cristian, te quería preguntar, ¿sabes qué es la Pseudomonas?
Bueno, la Pseudomonas, si no estoy mal, es una bacteria gram negativa. ¿Sí? Pero sé que hay bacterias gram positivas y gram negativas, entonces no sabría cómo decirle la diferencia entre cada una. Ok, claro. Bueno, entonces te voy a explicar prácticamente las diferencias entre una bacteria gram positiva y una bacteria gram negativa, como para que tengamos ese concepto claro. Okay, en esta gráfica, por ejemplo, es algo que todos como estudiantes de medicina debemos saber. ¿Cuáles son las diferencias entre las dos bacterias? Este es un grupo muy grande, se diferencian o se clasifican en gram positivas y gram negativas. Las gram positivas son aquellas que tienen esas capas de peptidoglicano con una gran cantidad de peptidoglucanos, mucho mayor que las gram negativas. Si vemos en la gráfica, por ejemplo, esta partecita de acá es toda la capa de peptidoglicano, en cambio en las bacterias gram negativas solamente hay una capa de peptidoglucanos. Okay. Si ordenamos o si miramos gráficamente la membrana plasmática, prácticamente tienen la misma estructura, tienen las proteínas de unión a penicilinas y a diferencia, por ejemplo, de las gram positivas, la gram negativa tiene una pared celular que le genera, entre comillas, como un poquito más de resistencia. Entonces, como tú muy bien lo dijiste, la Pseudomonas aeruginosa es una bacteria gram negativa, exactamente, y mira que tiene una membrana externa, tiene capas de peptidoglicano y tiene una membrana plasmática. Entre la membrana externa y la membrana plasmática hay un espacio periplásmico donde podemos encontrar las beta-lactamasas, que es como un mecanismo de resistencia de las bacterias con los antibióticos. Bueno, teniendo este concepto claro, ya nosotros podemos continuar con esta charla. Bueno, y como la dinámica de este podcast es realmente hablar de antibiograma, ya que explicamos un poquito de las diferencias estructurales de las bacterias gram positivas y gram negativas, vamos a hablar legalmente y definiendo qué es un antibiograma. Para ti, Cristian, ¿qué es la finalidad de un antibiograma? ¿Para qué crees que lo ordenamos nosotros los médicos? Bueno, yo pienso que el antibiograma básicamente va a ser un estudio que nos va a permitir qué tan eficaz va a ser algún tipo de fármaco o antibiótico ante algún patógeno, ya sea gram positivo o gram negativo, como lo explicamos anteriormente. Perfecto, listo. Entonces tenemos que tener claro realmente qué es el antibiograma. Y el antibiograma no es más que algo que me evalúa a mí la susceptibilidad de un patógeno frente a un fármaco. ¿Por qué este tema es tan importante? Porque según la OMS nos comenta que por lo general el 51% de la población a nivel mundial tiene una resistencia a la penicilina. Y desafortunadamente, por esto es tan importante y quiero resaltarlo, esta resistencia a la penicilina a nivel mundial se dio porque no sabemos interpretar un antibiograma. Desafortunadamente tenemos poco conocimiento para escoger los antibióticos adecuados. Tenemos poca información o poca, al menos, esa dinámica estudiantil para escoger y hacer una buena elección terapéutica. Sí, yo siento que eso es un problema que es muy frecuente en los médicos generales. Yo que ya estoy a pocos pasos de llegarlo a hacer. Uno como médico general manda cualquier tipo de antibiótico sin saber a qué patógeno estás interviniendo. Entonces, así es. Otro de los temas también importantes es que, por ejemplo, ya ahorita hablamos de las estructuras, de las diferencias entre las bacterias gram positivas y gram negativas, pero las bacterias por lo general tienen unos mecanismos de resistencia. Es decir, yo no puedo ordenar antibióticos por ordenar, como tú muy bien lo acabas de decir, sino que uno tiene que saber, por ejemplo, los mecanismos de resistencia de la bacteria y tengo que saber los mecanismos de acción que tienen esos antibióticos. Y es algo que también pues desconocemos. A veces lo hacemos de manera mecánica, pero pues la idea no es esa. La idea es que con estos podcasts lleguemos, transmitamos mensajes y que definitivamente nos empapemos más para hacer excelentemente bien las cosas. Listo, doctor. Bueno, como tú muy bien lo acabas de decir, la finalidad del antibiograma prácticamente es hacer una adecuada orientación para yo escoger un fármaco, dado que este me evalúa la susceptibilidad ante un fármaco para ese microorganismo. El antibiograma, aparte de que te muestra, por ejemplo, el microorganismo aislado, él te muestra algo que se llama concentración mínima inhibitoria. ¿Cómo? Concentración mínima inhibitoria, okay, o halos de inhibición.
Como esto es un proceso por lo general, ¿alguna vez has tenido un familiar hospitalizado que le hayan dicho, te vamos a ordenar un cultivo, pero hay que esperar no sé cuántas horas? Total. Y por lo general los que desconocemos el tema nos desesperamos como familiares, pero ¿por qué se demora tanto? ¿Alguna vez te ha pasado eso? Siempre me pasa con mi abuelita. Ella siempre Ok. está en la clínica, le mandan su cultivo, le mandan antibiogramas y yo Ni no, idea. ni idea. Ok, listo. Bueno, entonces, por lo general, los antibiogramas me evalúan a mí, como ya lo hemos dicho, me expresan unos fármacos que me lo colocan frente al microorganismo y en una columna me hablan de una concentración mínima inhibitoria, es decir, qué cantidad de antibiótico necesito para matar ese A ese microorganismo, patógeno. exacto, ese patógeno aislado específico. Y al lado, en otra columna por lo general, me hablan de sensibilidad y me hablan de resistencia. Sensibilidad significa que el fármaco ataca el microorganismo, resistencia significa que definitivamente ese antibiótico no me funciona. Pregunta típica de doctor. Ajá, dime. ¿Cuál es la diferencia? Yo, Nada. nada. Ok, listo. No te preocupes que esto también lo vamos a desarrollar. Dale, listo. Bueno, por ejemplo, ya sabemos que los antibiogramas necesitan unas técnicas para poder entregarme a mí el resultado a las 72 horas. No vamos a ahondar en esto, pero ya sabemos que hay técnicas de dilución, de difusión, y hay métodos ya un poquito más avanzados que son métodos bioquímicos y métodos genéticos. Pero, vuelvo y le repito, hablemos entre comillas de lo básico y de lo que necesitamos. Ejemplo, lo que es la definición de la concentración mínima inhibitoria. Y yo te quería preguntar algo. Por ejemplo, en este antibiograma, que es un poco es más didáctico realmente que el antibiograma porque aquí no nos muestran el microorganismo aislado, pero tienes en una columna los antibióticos, tienes en otra columna la MIC o la concentración mínima inhibitoria y tienes en otra columna la interpretación, donde me habla de sensibilidad y me habla de resistencia. ¿Qué te llama la atención? ¿Qué opinas? ¿Qué me dices? ¿Me entiendes los números? ¿Por qué los números? Bueno, aquí estoy viendo, por ejemplo, que la amoxicilina y ácido clavulánico tiene un CMI de 4 Sí. y, por ejemplo, la ciprofloxacina también Sí. tiene un CMI de 4. Entonces, ¿tienen la misma función o cuál es la diferencia? Ok, listo. Bueno, eso es una pregunta extremadamente importante, porque no todas las MIC, el MIC de la amoxicilina no es el mismo o no significa lo mismo, a pesar de que tengan el mismo número, comparándolo con otro antibiótico. Es decir, son valores estrechamente al antibiótico que se expresó. O sea, son independientes. Son independientes, Ok. no los puedo comparar. Aquí te voy a dar un ejemplo un poquito más gráfico. Okay. ¿Qué te llama la atención? Por ejemplo, aquí hay una MIC de la ampicilina, mira el número, y aquí está la MIC de otro antibiótico y mira el número. O sea, tienen el mismo, ambos son de Exacto, 2. Exactamente. Entonces, digamos, como ejemplo, para que a todo el mundo le quede claro, este es un cultivo y un antibiograma. Digamos que se aisló la Escherichia coli, que es una bacteria. Para la ampicilina, por ejemplo, tiene una MIC de 2 microgramas sobre mililitro. Para la ampicilina y para el otro antibiótico que yo estoy comparando. Es decir, de toda la gráfica que vimos anteriormente de la cantidad de antibióticos, escogimos 2 que tienen la misma MIC. Listo. Entonces, la ampicilina y el Cefturf. Entonces, si ambos tienen la misma MIC, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué significa? ¿Qué hay que hacer? Entonces, aquí como escogimos, se nos aisló la Escherichia coli, entonces, por ejemplo, en la gráfica de arriba tengo una MIC de 2, pero si vemos, después viene el 4, después viene el 8, después hay algo que dice intermedio, que dice 16, y después dice resistente 32, que es un valor crítico. En el antibiótico de abajo hay la misma sensibilidad, es decir, la misma MIC, tiene MIC de 2, enseguida pasa a intermedia de 4 y mira que enseguida pasa a resistente, un valor crítico de 8. Entonces, entre estos dos antibióticos, ¿cuál es el mejor o cuál escogería yo? Entonces, yo tengo que considerar estas diluciones y para la ampicilina a 2 microgramos sobre mililitro, para esta cepa en específico, está a 4 diluciones, si tú lo ves, 4, 8, 16 y 32. Si yo cuento, está entre comillas más lejos.
del valor crítico de resistencia. En ese orden de ideas, yo preferiría escoger la ampicilina porque está más lejos del rango crítico, del valor crítico o del valor resistente, a diferencia del otro antibiótico porque prácticamente solamente estoy a 2 pasos de su valor crítico como tal. O sea, podemos concluir que entre más lejos, más efectivo. Más efectivo hablando a grosso modo. Es decir, a más diluciones yo tengo una mejor MIC, es decir, menos y está mucho más lejos del valor crítico de resistencia. Ok, listo. ¿Te quedó claro esa parte? Perfecto. Bueno, terminando este podcast, Cristian, quiero agradecerte por venir, por acompañarme una vez más. Espero que te haya servido y que te haya gustado. Hombre, muchas gracias, doctor, por esta oportunidad. Siento que son conceptos básicos que uno siempre debe tener en cuenta a lo largo de la carrera. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y quiero despedirme con este algoritmo. Este es un algoritmo para la identificación de resistencia a gram negativos. Quiero que aprendamos un poco más. Quiero que no solamente nos quedemos con los conceptos básicos, que entendamos, que adquiramos el conocimiento, pero cuando ya estemos un poquito más entrenados, podamos descifrar, por ejemplo, cuáles son los pasos a paso de este algoritmo. ¿Qué es una penicilina? ¿Qué es una penicilina natural? Cuando te hablan, Cristian, antes de despedirnos, cuando te hablan a ti, necesito que escalones un tratamiento antibiótico, ¿qué se te ocurre? ¿Qué escalones? ¿Un tratamiento? Exacto. Ni idea. Ni idea. Por ejemplo, tú ahorita que comentaste que te había pasado mucho con tu abuelita, a tu abuelita le salió una infección de vías urinarias y le colocaron, por ejemplo, un antibiótico. Y ya que más o menos tienes ideas del antibiograma, digamos que el antibiótico que le colocaron salió resistente. Hazme el análisis, salió resistente, entonces los médicos al ver el antibiograma y me dicen, miércoles, este antibiótico que le estamos... Lo descartamos totalmente. Lo descartamos. Entonces, escalonar significa subir, Okay. pasar a otra línea de antibióticos que me maten esa bacteria que se le aisló a ese paciente que tengo hospitalizado. Okay. En ese orden de ideas, ese es como lo que nosotros acá en ENTA vamos a seguir, queremos continuar. Ya esclareciendo esa parte y fortaleciendo ese concepto básico, pasar, por ejemplo, a los algoritmos de identificación de resistencia y cuáles son los pasos a paso para utilizar los antibióticos adecuados. Porque es fácil cuando el antibiograma te dice, no, este está sensible, tiene una MIC adecuada y el paciente evoluciona de manera correcta y tiene una buena clínica favorable, se le quitó todos los síntomas por el cual el paciente fue a la clínica y pues ese sería el mundo ideal. Pero desafortunadamente no funciona así. Por lo general, casi siempre, porque hay pacientes complicados, comórbidos, que tienen hipertensión, que tienen diabetes, que no se les aísla un microorganismo fácil de tratar. Entonces, la idea es que nosotros sepamos escalonar. Listo. Entonces, a partir de ahora, esperemos que estén más con nosotros, que sepamos más, que estudiemos más y que adquiramos más conocimiento. Entonces, me despido. Soy Waldi Valeta, residente de 3er año en Medicina Interna y recuerda que con ENTA te capacitas para salvar vidas.